Vaya, vaya, vaya. Esto ya no es un simple culebrón político, es todo un estudio sociopolítico en toda regla. La situación que estamos viviendo, con Pedro Sánchez al frente de un gobierno que parece vivir en una realidad paralela, da para escribir un libro de cómo un político puede perder el contacto con la realidad de una forma tan estrepitosa. Parece que la Moncloa se ha convertido en el reino de los milagros, donde todo va bien, el pueblo está contento y la economía funciona como una máquina bien engrasada. Claro, todo esto solo sucede en la mente del presidente, porque, fuera de esos muros, el país está dando tumbos como un barco sin rumbo. En un giro de lo más surrealista, el presidente sigue paseándose por su burbuja, creyendo que nada de lo que ocurre fuera de ese espacio burbujeante tiene la menor importancia. ¿Crisis económica? No pasa nada. ¿Protestas en la calle? Un asunto menor. El mundo real, ese del que los españoles estamos siendo testigos, parece haber dejado de existir para él. Antes de continuar, suscríbete si quieres que a Pedro Sánchez se le acabe ya el chollo y se vaya a la calle. Y, por si fuera poco, Raúl del Pozo, periodista de la vieja escuela y con una acidez que no se la quita ni el mejor detergente, ha hecho una advertencia que podría sonar a broma, pero es más seria que nunca: el horno no está para bollos. Lo que está pasando, en términos llanos, es que Pedro Sánchez se ha metido en una espiral de autocomplacencia tan profunda que ya no es capaz de ver que el país se le está escapando de las manos. No hay ningún indicio de autocrítica ni de reconocimiento de que la situación está fuera de control. De hecho, parece que el presidente sigue empapado en su burbuja de optimismo artificial, donde todo va sobre ruedas, mientras los ciudadanos de a pie estamos sufriendo las consecuencias de su gestión desastrosa. En su mente, la economía crece, los problemas sociales se resuelven con simples decretos y la unidad nacional es más sólida que nunca. Pero, claro, esto solo pasa en su mundo paralelo, porque, fuera de él, la realidad es otra. El país está roto y el presidente sigue actuando como si estuviera en el mejor de los mundos posibles. Y es que la realidad histórica no perdona. Raúl del Pozo, con su característico estilo mordaz, nos lanza un ejemplo histórico de Richelieu, el cardenal francés que entendió muy bien cómo funciona el poder y la política en momentos de crisis. Richelieu le advirtió al rey que tuviera cuidado con la risa del mundo, porque un reinado no se derrumba solo por una crisis de confianza o por un escándalo político. No, señor. La risa colectiva del pueblo es la que termina derribando a los más soberbios. Es decir, un gobernante no se va por una rebelión armada o un golpe de Estado, sino cuando el pueblo comienza a reírse de él, a mofarse, a deslegitimarlo, a perder el respeto por su figura. Y ahí es donde Pedro Sánchez está, en el centro de una gran mofa popular. La risa del mundo no son carcajadas cómplices o bromas amables, no. Son los abucheros, las protestas y la burla colectiva que se escucha en cada rincón de España, en cada plaza, en cada manifestación. El pueblo ya no se conforma con simplemente rechazar al gobierno, se mofa, lo ridiculiza, lo expone a la vergüenza pública. Aquí no hay carcajadas simpáticas de los adversarios, sino un clamor popular que resuena con fuerza en cada esquina del país. Y ese clamor no lo puede tapar ni el mejor discurso de Sánchez. Su gestión ya no tiene espacio en los corazones ni en las mentes de los ciudadanos. El pueblo está harto. Pero lo peor es que Pedro Sánchez parece no darse cuenta de la magnitud de la crisis. Raúl del Pozo tiene claro que el problema no es solo el creciente desdén popular, sino la desconexión total entre lo que el presidente cree que está pasando y lo que realmente ocurre en las calles. El pueblo ya no se conforma con votar cada 4 años y esperar que el gobierno haga su trabajo de manera eficiente. El pueblo ahora hace llegar su descontento de 1000 maneras, y lo hace de una forma que ya no se puede ignorar, a través de las redes sociales, en las protestas espontáneas y, sobre todo, con la furia popular que se siente en la calle. Es cierto que hoy en día las redes sociales han tenido un papel fundamental en la difusión de la indignación colectiva, pero la protesta no solo está en las plataformas digitales. La calle se ha convertido en el verdadero termómetro del descontento. La gente ya no se guarda su rabia. La polarización que ahora tanto temen los defensores del gobierno no es sino el reflejo de un hartazgo que crece día tras día. No es un fenómeno aislado de las redes, no. Es la realidad palpable de un pueblo que ya no aguanta más. Y claro, cuando el gobierno de Sánchez ve que el país se le desangra a marchas forzadas, en lugar de hacer una autocrítica constructiva, lo único que se le ocurre es ponerle nombre a lo que ocurre: polarización. Pero eso de polarización es solo una excusa, el modo en que se intenta esconder la realidad detrás de un término cómodo que no dice nada. Cuando el pueblo se hartó de escuchar mentiras, promesas incumplidas y desgestión, esa polarización no es sino un reflejo de la falta de rumbo de un gobierno que se niega a asumir su responsabilidad. Lo que están haciendo en la Moncloa no es gobernar para todos,
sino para un pequeño grupo que se beneficia de las migajas del poder, mientras el resto del país sigue sufriendo las consecuencias de su ineptitud y arrogancia. El problema es que Sánchez y su entorno no entienden que el pueblo no se puede callar. No hay suficiente control mediático ni tácticas propagandísticas para silenciar el clamor popular que resuena cada vez más fuerte. La calle ha hablado, y los medios alternativos, aquellos que no se venden al poder, también lo están haciendo eco. El pueblo ya no se deja engañar por un discurso vacío, por promesas de futuro que nunca llegan. La gente ha despertado y está dispuesta a defender sus intereses, su dignidad y su futuro, sin importar los intentos de silenciar sus voces. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue atrapado en su burbuja, pensando que puede gobernar contra el viento sin que las consecuencias le lleguen. Pero, como bien dice Raúl del Pozo, el pueblo no es algo que se pueda gobernar a base de mentiras y manipulaciones. Y si no cambia pronto, el presidente podría encontrarse con una risa colectiva que lo derrumbe antes de que se dé cuenta de la magnitud del descontento. Y hablando de esos enemigos de la nación, que, por cierto, son tan geniales que hasta Pedro Sánchez sigue pactando con ellos mientras el país parece hundirse poco a poco en una espiral de crisis tras crisis, no es difícil darse cuenta de que la situación para el presidente es cada vez más insostenible. Del Pozo tiene claro que ya no hay marcha atrás para Sánchez, y su diagnóstico es tan certero como devastador. Le han destripado el muñeco, una metáfora que, si no me equivoco, significa que ya se le ha sacado toda su esencia, que ha quedado sin caché, sin poder de influencia, y lo más grave, sin la mínima capacidad para controlar la narrativa. Lo que antes se veía como un presidente con cierto peso político, al que se respetaba, y en ocasiones, se temía, hoy es solo una figura vacía, incapaz de articular una respuesta coherente ante los desafíos que se le presentan. Vamos, que ya no hay aplausos, solo críticas, gritos e insultos. La gente ya no tiene piedad, y eso se refleja en cada rincón del país. Desde los desfiles militares, que solían ser una ocasión para demostrar poder y unidad, hasta los museos, pasando por las catástrofes naturales, donde la gestión de Sánchez ha sido un verdadero desastre, no hay un solo ámbito en el que la impopularidad del presidente no esté creciendo a pasos agigantados. Los últimos sondeos, por si hacía falta evidencia, son un reflejo palpable de esta situación. Si algo ha quedado claro, es que el pueblo ya no lo ve como un líder confiable. La gente, en su gran mayoría, ya no se deja engañar por promesas vacías ni por discursos bien estructurados. Ha pasado de la indiferencia a la ira, y la ira se está transformando en desconfianza y repulsión. Ahora bien, mientras todo esto sucede, el presidente sigue empecinado en mantenerse firme en su camino, y lo hace con una actitud tan obstinada que parece no tener en cuenta lo que la sociedad le está diciendo. En su cabeza, parece que la democracia que él defiende está más centrada en el concepto de yo soy el que mando que en un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y participación ciudadana. Pero, claro, cuando uno se rodea de un entorno que solo aplaude y valida cada movimiento, es fácil perder la noción de lo que está ocurriendo en la calle. Mientras Sánchez sigue creyendo que puede navegar en solitario, aislado de la realidad, el pueblo no se calla, y cada vez son más los que se preguntan si realmente perseguir a jueces y periodistas va a ser la clave para que su impopularidad desaparezca. Lo siento mucho, Pedro, pero en una democracia real, perseguir a la prensa y a los jueces no solo es indigno, es un insulto al sentido común. Resulta un intento descarado de silenciar cualquier crítica que venga desde aquellos que están obligados a ejercer su labor con independencia. ¿De verdad crees que atacando a quienes cuestionan tu gestión lograrás recuperar la legitimidad perdida? Si algo demuestra este tipo de actitud es que, más que un líder, lo que tenemos es a un gobernante que prefiere un modelo autoritario donde la crítica no tiene cabida. Pero claro, esa estrategia totalitaria no solo es peligrosa, sino que solo contribuye a empeorar aún más la situación de un gobierno que ya está demasiado debilitado. Del Pozo, con su característico sentido de la reflexión, hace una observación muy acertada. El oficio de presidente o primer ministro es, efectivamente, peligroso. Y no lo digo yo, lo dice la historia, una historia que está llena de ejemplos de mandatarios que llegaron al poder con grandes promesas, pero que sucumbieron al desgaste del cargo y a la presión de una opinión pública cada vez más hostil. En este país, hoy por hoy, no matan a los presidentes, pero sí les hacen la vida imposible. Y esa es precisamente la herencia que Pedro Sánchez está dejando, un legado de desgaste constante, de luchas internas, de crisis institucionales y de una relación cada vez más distante con la ciudadanía. La gente ya no lo ve como alguien que puede liderar el país, lo ven como un actor político incapaz de gestionar las múltiples crisis que está viviendo España. La imagen de un presidente perdido en su burbuja de poder, incapaz de conectar con el sufrimiento de la gente, es cada vez más difícil de sostener. Y lo peor de todo es que Sánchez sigue empeñado en vivir en su nube, ajeno a la realidad que lo rodea.
Sigue tomando decisiones como si nada estuviera cambiando, sin darse cuenta de que lo que está sucediendo fuera de su círculo cercano ya no es solo una oposición política, sino una desconfianza generalizada hacia un gobierno que, más que trabajar para resolver los problemas del país, se ha dedicado a dividir y a sacar rédito político de cada crisis, de cada escándalo, y de cada mentira que ha salido a la luz. La estrategia de gobernar a toda costa que Sánchez parece haber adoptado está cada vez más cerca de convertirse en una carrera de fondo hacia la irrelevancia política. El país está harto de promesas incumplidas y de una gestión que solo ha servido para perpetuar el caos. Lo que está pasando en las calles, en las plazas y en los foros de opinión pública ya no es simplemente oposición, es una respuesta colectiva de desobediencia y rechazo a un gobierno que no parece ser capaz de dar respuestas claras ni soluciones efectivas a los problemas que más afectan a la sociedad. La gente ya no cree en las excusas, ya no cree en las justificaciones, ya no cree en la versión oficial de los hechos. Y lo que es aún más preocupante es que Sánchez parece no darse cuenta de que la política de dividir para reinar ya no funciona. Hoy, más que nunca, la unidad y la transparencia son necesarias para restaurar la confianza de los ciudadanos. Sin embargo, lejos de eso, el presidente sigue buscando culpables fuera de su círculo, mientras la gestión del país sigue cayendo en picado. Pero no nos engañemos, la realidad es otra. El pueblo sigue ahí, firme y determinado, luchando por sus derechos, por sus intereses y por los principios que sustentan una democracia genuina, una democracia que no es la de Sánchez, donde el interés general parece ser lo último que le preocupa. Cada vez más, se está levantando una fuerza popular que no puede ser doblegada con discursos vacíos ni con amenazas vacilantes. Como bien advierte Raúl del Pozo, este cabreo colectivo, este descontento generalizado, no se resuelve con pataletas ni con persecuciones ni con maniobras de distracción. La solución está en un cambio real de rumbo, en un giro de 180 grados que devuelva al pueblo lo que legítimamente le pertenece, su voz, su poder y, sobre todo, su futuro. Este despertar social es un reflejo de lo que está ocurriendo en las calles, en los bares, en las plazas y en las casas de los españoles. La gente ya no está dispuesta a tragarse más cuentos, a creer las mentiras que desde el gobierno se vierten a diario, ni las excusas de un líder que, día tras día, se va haciendo más impopular, más desconectado de la realidad y de los problemas de la ciudadanía. Las promesas vacías de cambio y progreso, que una vez resonaron como esperanza, hoy suenan huecas y lejanas. La crisis existencial del gobierno ha tocado fondo, y la pregunta que ya nadie se atreve a formular en voz alta, pero que está latente en el aire, es clara: ¿será capaz Sánchez de girar el timón antes de que el barco se hunda irremediablemente? Pero, en realidad, esa pregunta ya no tiene mucho sentido, porque a este paso, el único que podría salvar a España de su desastre es un cambio de gobierno radical, algo que, por lo visto, a Sánchez le sigue pareciendo impensable o simplemente imposible. La desconexión entre el poder y el pueblo es tan profunda que los intentos de reacción parecen más bien una farsa que un auténtico intento de corregir el rumbo del país. Y, sin embargo, la historia ha demostrado que los capitanes de barco, aquellos que lideran naves en medio de la tormenta, siempre son los que tienen la capacidad de elegir el viento propicio para escapar de la tempestad. El viento que, en este caso, ya está soplando con una fuerza que no se puede ignorar. No es un viento suave que se pueda domar con palabras, ni una brisa que pase desapercibida, es un viento fuerte, persistente, que está soplando en contra del gobierno y que está arrastrando con él todo lo que había sido prometido y dejado atrás. Los ciudadanos lo sienten en sus carnes. La precariedad laboral, los servicios públicos deteriorados, la inseguridad económica y social, la inflación que devora los ahorros y los sueños de muchas familias. La respuesta del gobierno, en lugar de ser una gestión efectiva y un giro hacia el interés de los ciudadanos, ha sido la indiferencia, el cinismo, la falta de empatía. Como si el sufrimiento de los españoles no fuera su problema. Este malestar colectivo, que crece día a día, no se resolverá con discursos vacíos ni con maniobras mediáticas que intentan maquillar la cruda realidad. Ya no es suficiente llenar los titulares con promesas de mejoras que nunca se materializan, ni con el acto simbólico de dar palmaditas en la espalda a los sectores más desfavorecidos mientras se siguen favoreciendo a los poderosos y a las élites económicas. Estas falsas apariencias no engañan a nadie. El pueblo español ya ha despertado, y lo ha hecho con una fuerza imparable, con una conciencia colectiva que no se puede apagar con palabras bonitas ni con estrategias de distracción. El hartazgo es palpable, lo respiran las calles, las familias, los jóvenes que ven su futuro oscurecido por un sistema que parece más preocupado por mantenerse en el poder que por atender las verdaderas necesidades de la gente. La demanda de un cambio real está tomando fuerza, y esa demanda no se satisface con ajustes superficiales ni con reformas que solo sirven para calmar temporalmente las aguas. No, el pueblo clama por un cambio profundo, radical, que transforme el sistema de raíz y le devuelva lo que nunca debió perder:
su soberanía, su poder de decisión y, sobre todo, su futuro. Este cambio no es una utopía, es una necesidad urgente. La gente ya no está dispuesta a seguir siendo una pieza más en un juego político donde los intereses personales, de partido o incluso de unas élites que se benefician a costa del sufrimiento de muchos, son los que prevalecen. Las promesas vacías del gobierno ya no son suficientes para calmar el descontento popular, porque el pueblo ya no se traga más cuentos. Ya no se cree en las mentiras que se desvanecen al primer viento, ni en las promesas que siempre caen en el olvido una vez que se apagan las luces de los titulares. El pueblo está despertando y ha dejado claro que no va a seguir siendo cómplice de un sistema que no lo escucha, que no se preocupa por su bienestar y que, en lugar de avanzar, parece que solo retrocede, arrastrando a España a una crisis interminable. Sánchez debería saberlo, aunque parece que no lo entiende del todo. Cada día que pasa, el margen de maniobra de su gobierno se reduce aún más, y la crisis en la que está sumido va más allá de una cuestión de números o de políticas económicas mal ejecutadas. Es una crisis de legitimidad, de confianza, de conexión con la ciudadanía. Cada promesa incumplida, cada excusa barata, cada error que se intenta justificar en lugar de corregir, aumenta la distancia entre el gobierno y la sociedad. Esta crisis no es algo pasajero, no es un tropiezo momentáneo, sino que está evolucionando de tal manera que podría volverse irreversible. Si no se actúa con urgencia, si no se da un giro radical en la forma de hacer política en este país, el desengaño colectivo que se respira puede convertirse en un tsunami político que arrase con todo lo que queda de confianza en el sistema actual. Lo peor de todo es que el tiempo juega en contra. El descontento sigue creciendo, y mientras Sánchez se enreda en excusas y justificaciones que no convencen a nadie, el cabreo colectivo se va alimentando con la frustración de un pueblo que ve cómo se deterioran sus condiciones de vida, cómo se recortan servicios básicos como la sanidad o la educación, y cómo las promesas de mejora nunca llegan. Cada día más, la gente se siente traicionada, utilizada, y la indignación se extiende como un fuego incontrolable. La paciencia de los ciudadanos se ha agotado, y lo que antes parecía un clamor lejano, ahora se ha convertido en una fuerza política imparable. La gente ya no cree que el gobierno pueda corregir el rumbo. La pregunta de si Sánchez será capaz de girar el timón antes de que el barco se hunda ya está casi respondida, no lo hará. Su incapacidad para reaccionar adecuadamente ante la indignación popular y su falta de voluntad para cambiar el rumbo son claras. Este gobierno ha mostrado una y otra vez que su respuesta a la crisis no es la que necesita España. En lugar de afrontar la situación con responsabilidad y valentía, se dedica a nadar en un mar de mentiras y manipulaciones, con la esperanza de que el paso del tiempo borre las huellas de su incompetencia. Pero el tiempo no va a borrar la rabia que se acumula entre los ciudadanos. La frustración, el cabreo, la rabia se han convertido en una fuerza arrolladora, y lo que antes parecía impensable, un cambio radical de gobierno, ahora se empieza a considerar no solo posible, sino necesario. España no puede seguir a la deriva por más tiempo, y lo que muchos están pidiendo no es solo una alternancia de poder, sino un liderazgo nuevo, firme y decidido, capaz de enfrentar los problemas de raíz, con una visión clara de futuro y con el único objetivo de servir al pueblo. Es hora de que Sánchez entienda que la política no se hace desde el confort de la Moncloa, ni desde la indiferencia hacia el sufrimiento de la mayoría. La política se hace desde las calles, desde los hogares, desde las necesidades reales de la gente. Y lo que el pueblo español está pidiendo ya no es un parche, no son promesas que no se cumplen, sino una transformación profunda del sistema. España necesita un cambio de rumbo, y necesita que ese cambio venga de un liderazgo que sea capaz de poner los intereses del pueblo por encima de todo. ¿Será Sánchez capaz de escuchar este clamor antes de que sea demasiado tarde? ¿Será capaz de cambiar de rumbo y tomar decisiones valientes para salvar a España de la tormenta que ya está a punto de estallar? Los vientos soplan fuerte en su contra, y el tiempo para dar un giro de 180 grados se está agotando.